Buenas tardes. Es un privilegio, un gozo poderles saludar y les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia Edificados en Cristo. Hoy no ha sido posible reunirnos en un lugar físico en obediencia a lo que nuestras autoridades nos están marcando, pero le damos muchas gracias a Dios que tenemos a nuestra mano los medios virtuales para que podamos estar reunidos como una iglesia en Cristo. El apóstol Pedro nos dice que también nosotros, como piedras vivas, o sea, tú y yo somos piedras vivas, así es que la iglesia no es un edificio, así es que como hoy en iglesia tú y yo estamos como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy, así reunidos, todos como un cuerpo en Cristo, aunque tú estés en la comodidad de tu casa y yo también esté acá, podamos estar unidos para alabarle por medio de salmos, para ser edificados por su palabra y también para que nuestras oraciones suban como incienso agradables ante la misma presencia de Dios por los méritos de Jesucristo. Así es que hoy es un gusto de verdad poderles estar con ustedes y les invito a que abramos la preciosa palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios que la puedes tener aquí a la mano para que podamos escudriñarla y también con un salmo de alabanza poder entrar ante su presencia. Aquí en el libro de Salmos, en el Salmo 100, vamos a entrar con alegría, con acción de gracias ante la presencia de Dios Todopoderoso. Y dice así: cantemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoremos al Señor y con gritos de alegría vengamos ante su presencia, reconociendo que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y oveja de su prado. Venid a sus puertas y entremos en su templo cantando himnos de alabanza y gratitud. Gracias, Padre, en esta tarde porque eres un Dios bueno que se complace en el bien. Tu amor es eterno y tu fidelidad no tiene fin. Hoy, por medio de Jesucristo, podemos entrar ante esta gloriosa presencia y poner todo este servicio en tus manos, Señor. También queremos poner en tus manos, Padre Santo, esta preciosa palabra para que sea dada por el mismo poder de tu Espíritu Santo en corazones buenos y rectos y esta semilla caiga y de raíces profundas para que podamos estar dando en unión con Cristo perseverantemente frutos para la gloria de tu nombre y tu nombre sea exaltado en toda la tierra. Te lo suplicamos, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, lo que hayamos herido tu precioso corazón por medio de la sangre del Cordero de Dios y que no haya ningún obstáculo que impida el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que haya un fluir poderoso desde el momento en que también estemos dando la preciosa palabra de Dios, porque el ser expuestos a tu palabra, Señor, es ser expuestos a Jesús mismo. Y que nuestros corazones sean redarguidos, exhortados, fortalecidos, Señor, por el poder de tu palabra, también que recibamos gozo y alegría por tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a tu diestra e intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor. En cada casa tú eres omnipresente, estás aquí y en casa de cada uno de nosotros al mismo tiempo.
Gracias porque tu presencia ya está aquí en medio de nosotros, Señor, y vamos a disponer nuestros corazones para escuchar tu preciosa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues el Señor hoy ha puesto en mi corazón un tema muy importante para que todos sigamos unidos en el mismo espíritu hacia adelante caminando. Aquí en la iglesia Edificados en Cristo, que también forma parte de todo el cuerpo de Cristo en todo lugar que sea la iglesia, pero ahorita nos estamos congregando en Edificados en Cristo y quisiera poner en claro los puntos importantes que nos ha dado el Señor para continuar. Una de ellas es que prediquemos las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Ahí vamos a ir al Evangelio de Mateo, al versículo 28, donde es la gran comisión. Todos como cuerpos, como un cuerpo en Cristo, estamos aquí para esta gran comisión. Y aquí en el versículo 28, capítulo 28, versículo 19 dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más maravillosa que nos hace Jesús, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero mientras tanto, Él nos acompaña en este caminar y tenemos una preciosa tarea que es un mandato, no es una opción. Para todos los que consideramos a Jesús como Señor de nuestras vidas. No todos son evangelistas en el sentido formal, no, porque sabemos que Dios levanta evangelistas, pero sí hemos recibido nosotros también esta gran comisión en el cumplimiento de este mandato. Todos debemos de obedecerlo y ser confortados en el conocimiento que Jesús siempre está con nosotros en esta maravillosa tarea. No es solamente la tarea del evangelista, del pastor, del maestro, no. Todos como hijos de Dios que hemos hecho a Jesús como Señor de nuestras vidas, tenemos que dar y a conocer estas buenas nuevas de Dios. Otro de los que este punto 1 ya lo habíamos platicado y conversado en otras predicaciones. Otro punto muy importante, que en la iglesia debemos de permanecer unidos, todos como iglesia, pero también en esta congregación debe de haber unidad en Cristo, en el amor de Jesús. Ahí el apóstol Pablo nos habla de la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo, y él nos dice ahí en Efesios, vamos por favor al libro de Efesios capítulo 4 en el versículo 1, ahí el apóstol Pablo habla de cómo debemos de permanecer en unidad. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor y esforzándonos para perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esto es algo muy importante. Estamos en un campo de batalla, donde el enemigo no duerme, donde el enemigo quiere causar división en el cuerpo de Cristo y también aquí en Edificados en Cristo. Entonces la palabra es para también que estemos conscientes que debemos esforzarnos por perseverar, continuar en el Espíritu de Dios, en el vínculo de la paz. Necesitamos todos, como cuerpo, como piedras vivas que somos, estar bien coordinados, y vamos a seguir adelante en avanzada
¿Esto cómo puede ser? Pues soportándonos unos con amor, unos a otros, soportándonos y con amor, perdonándonos, siendo humildes y mansos, no con soberbia, y tratando de permanecer en este mismo lugar, porque hay mucha batalla. Entonces necesitamos ir adelante en avanzada, pero en unión, porque una iglesia dividida no puede salir adelante. En la iglesia dividida no va a ser fuerte. Así es que yo les invito que aquí, como congregantes que somos de edificados en Cristo, sigamos unidos. Está iniciando esta iglesia, está surgiendo esta iglesia hacia adelante. Otro de los puntos importantes sobre los que estamos basados es en la intercesión. Una iglesia que no ora no puede avanzar. Tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas en los lugares celestes. Por eso el Señor también puso en mi corazón que iniciáramos los lunes a hacer guerra espiritual, es la intercesión. Y unámonos todos juntos. La invitación es los lunes de 7 a 8:30 y disponer este tiempo para que venga un avivamiento a toda la iglesia y también edificados en Cristo es muy importante. Así es que pues dispone este tiempo los lunes. Vamos a entrar ahí al programa de Meet, que es lo que ahorita podemos contar en el programa de Meet, y unámonos de 7 a 8:30. Es muy importante esto, porque si no la iglesia nada más no va a poder avanzar. Esto es una obra sobrenatural. Y esto debe de hacerse en el poder del Espíritu Santo. Una obra humana no lo va a poder levantar. Estamos hablando de seres espirituales de maldad en las regiones celestes que necesitan ser quebrantados para que la iglesia militante de Cristo siga siendo en avanzada. Se está agotando la batería, Susi, de mi computadora. También tenemos que ver que el Señor puso como cuarto punto un pueblo bien dispuesto, y este es el tema que vamos a iniciar. Este es el tema. El Señor puso en mi corazón, orando, intercediendo acerca de lo que Él quería que hoy hablase y sobre lo que va a seguir siendo edificada la iglesia de edificados en Cristo. Es un pueblo bien dispuesto. No estamos excluyendo a todos los demás, sino este es un punto que el Señor puso en mi corazón para que podamos seguir siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Este tema está puesto en Lucas 1:17, que vamos a poner ahí en Lucas 1:17, que dice que necesitamos tener un corazón dispuesto, un pueblo bien dispuesto. Esto quiere el Señor que forme en la iglesia edificados en Cristo. Un pueblo bien dispuesto. Entonces le pedimos al Dios Todopoderoso que me diera más discernimiento acerca de este tema, y Él puso esto en mi corazón. Vamos a ir hacia el Evangelio de Lucas, que está en capítulo 1, iniciando desde el versículo 5. Ahí vamos a ver cómo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Por favor, vamos a Lucas 1, versículo 5, donde nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Dice: hubo en los días de Herodes el Grande, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. Y también vemos como
la mujer de Zacarías, que era Elizabeth, también era de una familia sacerdotal y ella se llamaba Elizabeth. Estos van a ser los padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué ejemplo tan grande viene a ser este matrimonio de Elizabeth y Zacarías? Eran marido y mujer que vivían delante de Dios procurando agradarle. De aquí vamos a sacar mucha enseñanza, porque ¿dónde inicia fuertemente la palabra de Dios? ¿Dónde inicia? Pues es muy importante que en la familia, en casa. Por eso también vamos a tocar estos puntos donde el Señor quiere que estemos preparando nuestros corazones, un corazón bien dispuesto, como dice aquí, un pueblo bien dispuesto a servirle. Esto inicia desde casa. Entonces vamos a ponerlo, porque no podemos ser luz en la iglesia y oscuridad en casa. Y debe de empezar todo esto en casa. Hubo en los días de Herodes el Grande, entonces, como veíamos, este precioso matrimonio como un ejemplo. Así es que también hoy vamos a tocar estos puntos, donde como marido y mujer vivían para Dios procurando agradarle, llevando una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Iniciando en los matrimonios, hombre y mujer, también te habla a ti el Señor hoy en tu matrimonio. Un llamado, ¿cómo estás viviendo con tu esposo, con tu esposa? Es muy importante, porque de esta relación viene hacia abajo en la familia. Y ellos, dice aquí, que llevaban vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Se conducían intachablemente. Esto quiere decir irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir en la palabra de Dios que ellos vivían irreprensiblemente? Esto no significaba que fueran perfectos, que nunca pecaran, sino significaban que eran fieles a Dios y que si pecaban se arrepentían inmediatamente, viviendo nuevamente, viviendo en integridad delante de Dios y con honestidad delante de los hombres. Porque si ahí vamos a volver a leer el versículo 6 de Lucas 1, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto es que tengámoslo en cuenta nosotros, que si como hijos de Dios hemos pecado, no quiere decir que ya somos desechados, sino al contrario. Nosotros hemos pecado y conducirnos como lo hacían aquí Zacarías y Elizabeth, que si pecaban enseguida iban y se ponían a cuentas con Dios. Esto es que tú y yo podemos vivir igual, irreprensiblemente, que si hemos pecado, vayamos a la presencia de Dios en ese momento, guiados por el Espíritu Santo, el cual nos redarguye de pecado, y ponernos a cuentas con Dios. Quitarnos ahí las caretas y pedirle perdón de todos nuestros pecados para seguir con un corazón íntegro delante de Dios. Esto que, aunque ellos vivían y se conducían intachablemente, no les liberaba de tener problemas. Eran humanos como tú y como yo, y como tú y como yo tenían problemas también. Y ellos tenían un gran problema, porque en ese tiempo el no tener hijos era considerado pues algo mal, algo que no era de parte de Dios, el no tener hijos. O sea, en ese tiempo era considerado una bendición de Dios, una herencia del Señor, el tener hijos. Y por eso a ellos les pesaba grandemente no tener hijos. O sea, el mayor deseo de su corazón era tener un hijo. Y además aquí contemos que ya eran de edad avanzada. O sea, ellos ya estaban perdiendo toda esperanza de poder tener esta bendición de parte de Dios.
Pero nada de esto, ni su pesar en su corazón, ni los problemas que enfrentaban les impedía, sino al contrario, seguían orando y adorando a Dios. Y esto es otro ejemplo que nosotros debemos de tener. Necesitamos las oraciones personales también delante de Dios. Necesitamos estar perseverando en toda oración y súplica delante de Dios. Y si tenemos un problema, saber que Él es Dios grande y poderoso y que cualquier problema, cualquier situación que estemos enfrentando, Él es el Todopoderoso para poderte ayudar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues como lo hacían ellos, acercándose, es perseverando en la oración, adorando a Dios. Como vemos, él era un sacerdote y sus oraciones fueron respondidas. Ahí vemos, en el versículo 7 decían, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero como vemos en el versículo 8, la importancia de la oración y de permanecer hasta tener la respuesta a la oración que estamos teniendo. Ellos estaban orando conforme a la voluntad de Dios, el que pudieran tener hijos. Y entonces aquí dice que en el 8 dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y aquí vemos cómo también llevaba la multitud del pueblo hacia la presencia de Dios y dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y a él, aquí vamos a ver cómo tuvo respuesta esta oración al problema que ellos tenían. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Y aquí está la respuesta a su oración. No desfallezcamos al Dios Todopoderoso. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay una pandemia, las situaciones económicas, y entonces todo esto empieza a alterar también desde el hogar, las emociones, todo esto empieza a hacer una alteración. Pero en todos los tiempos hubo hombres que estuvieron afectados también por muchas circunstancias y el común denominador era que buscaban a Dios con todo su corazón y entonces Dios atendía a sus oraciones. Hoy también a ti te dice el Señor, no desmayes, Él es tu Dios que está contigo, Él es el Dios que te esfuerza. Si hay problemas en casa, si hay problemas en la oficina, si hay problemas en la economía, la respuesta es la misma, perseveremos en oración, en armonía. Aquí vemos, porque esto empieza a afectar desde el matrimonio, cuando las finanzas no van bien. No desfallezcamos, perseveremos en oración con corazones íntegros delante de Dios. Esto es lo que cuenta. Dice, porque tu petición ha sido escuchada. Porque tu petición ha sido escuchada. No importa lo que estemos viviendo, tú y yo dependemos de Dios, no de las circunstancias. El enemigo quiere quitarnos la paz que Dios nos ha dado, nos quiere quitar el amor que Dios ha derramado en nosotros y que empecemos a tratar a las demás personas con hostilidad. Nosotros, pase lo que pase, debemos de mantenernos firmes. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la oración. Y aquí dice, porque tu petición ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¡Qué tremenda respuesta de oración tuvo Zacarías! Le dio la promesa de un hijo. Quizás él era lo que estaba anhelando y pidiendo todos los días. Aquí ya vemos la respuesta.
Y le dijo que además su hijo sería profeta. ¡Qué tremenda respuesta del Señor! Y que prepararía así el camino del Mesías prometido. Y esto lo podemos ver en Mateo 3, capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Dice: porque este es aquel al que se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced sendas derechas. ¿Qué cosa tan tremenda el Señor, la importancia de permanecer en oración. Y este profeta, que el Señor le dijo que sería profeta y que llevaría a muchos al conocimiento del Señor, no era un mensaje simple, no era un mensaje sencillo, era un mensaje único. Era el evangelio de la verdad de Jesucristo, era el evangelio de la verdad de Dios. Y esto no estaba a punto para ser discutido. Esto no estaba abierto a discusión y a ver a quién le pareciera. Esto no está a discusión. Y el evangelio de Jesucristo sigue siendo hasta el día de hoy y no está para ser discutido, sino para ser obedecido. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es inadecuada, por lo que requiere el mensaje que decía Juan: arrepiéntanse. Y este mensaje es para todo hombre, porque todo hombre ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios. Así es que este mensaje es para todos. Y ahí lo podemos ver en Mateo 3, versículo 2, decía Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos es del griego metanoite, que significa, y aquí es algo muy importante, porque si no hay un cambio en el corazón no vamos a tener ninguna respuesta. En arrepentimiento significa tener un cambio en el corazón, cambiar de rumbo, es tener esa tristeza en el corazón por las acciones pecaminosas, llevándonos a un cambio completo y adoptando nuevas acciones. Esto solamente es posible cuando nosotros reconocemos este mensaje de salvación, que por nosotros no podemos llegar a Dios, que no es la religión, no es las tradiciones, no es lo que yo pienso, porque muchos pueden pensar que son muy buenos y por eso pueden tener acceso al trono de la gracia, pero no es así. El mensaje es para todo hombre. Todos hemos fallado a algún mandamiento de la ley de Dios y por lo tanto hemos fallado a toda la ley y no podemos acercarnos a un Dios santo nada más basado en puro razonamiento humano. Por eso el evangelio de Jesucristo es para todo hombre, y que haya un cambio en nuestro corazón. Esto solamente va a ser posible cuando reconozcamos que Jesús, porque esto era lo que venía a anunciar Juan el Bautista, que vendría el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que lo quita de nuestros corazones. Y al quitarlo, Él viene y le rendimos nuestro corazón a Jesús y Él viene y toma el trono de nuestro corazón. Y entonces viene el poder del Espíritu Santo, también viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, viene a morar el Espíritu Santo y Él es el que nos guía al arrepentimiento. Y va a haber un cambio en nuestro corazón, que es a lo que le llamamos un nuevo nacimiento del corazón que está hecho de piedra a causa del pecado. Al venir el conocimiento del Evangelio y arrepentirnos y pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón, naceremos de nuevo a una nueva vida. El cambio es en nuestro interior. Muchas personas saben que están mal como están viviendo, en fornicación, viviendo en adulterio, viviendo como quieren. Muchos están esclavos de las drogas, de adicciones,
de cosas que piensan que están bien, cometiendo homicidio, abortos, suicidios, y piensan que por arrepentirse sin haber un cambio en nuestro interior pueden cambiar, pero esto no puede ser así. El cambio debe de ser del interior al exterior, y esto solamente es cuando Cristo viene a morar al corazón de una persona. Así es que él, Juan el Bautista, vino a preparar esto, un cambio en el corazón, es decir, anunció la venida del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y él llamaba a las personas para que prepararan sus corazones para rendiéndole su vida a su señorío, y que estemos dispuestos a servirles. Esto es hacer un compromiso con Jesucristo. Mientras no haya un compromiso de seguir a Cristo, tu vida no va a cambiar. Podrán hacer la oración de la boca para afuera y decirle: Jesús, ven y toma el trono de mi corazón, pero no tienen la disposición de cambiar. Entonces no va a haber un cambio. Pero si tú le dices: Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón, y tú tienes esa disposición a comprometerte con Jesús, Él va a empezar a cambiar de tu interior tu corazón, y esto se va a reflejar en tus acciones. Por eso era lo que venía a hacer Juan, a preparar corazones para recibirlo, rindiéndoles su corazón a su señorío y estar dispuestos a obedecerle. En el siguiente versículo dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Aquí vamos a poner también unos puntos muy importantes de quién era Juan el Bautista, y que también es un ejemplo para nosotros como iglesia, porque aquí le dijo en el versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y aquí en el 17 continúa y dice, en el 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué ministerio ya le estaban dando a Juan el Bautista? Un ministerio ungido, un ministerio del Espíritu Santo, iba a ser lleno desde el vientre de su madre. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cosas tremendas vemos aquí como un ejemplo. 1. Aquí dice que sería una gran persona, grande ante los ojos de Dios. Aquí lo vemos como dice en el versículo: tu petición será oída y él será. Aquí decía que él sería grande delante del Señor, ante los ojos de Dios. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y en el 15 dice: porque él será grande, grande. Aquí vemos grande delante del Señor, una gran persona, grande ante los ojos del Señor, que no bebería vino ni licor, y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y su vida, como vemos, trajo regocijo, como decía ahí en el 14, y tendrás gozo y alegría, y dice: y su vida trajo regocijo al corazón de sus padres. Juan el Bautista nunca avergonzó a sus padres. Fue un gran ejemplo de vida rendida al Dios Todopoderoso. Y esto viene a ser un gran ejemplo para nosotros. Él iba a predicar este gran mensaje, y su vida tenía que haber sido rendida para poderlo hacer. Y continúa en el versículo 16, dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y él hará volver muchos
de los hijos de Israel al Señor su Dios. Para esto estamos tú y yo aquí como Iglesia de Cristo. Tenemos mucho ejemplo de Juan el Bautista personal, pero también aquí como iglesia. Porque aquí dice que él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Claro, aquí él estaba diciendo del pueblo de Israel, pero también nosotros como iglesia militante de Cristo tenemos que hacer volver a los gentiles al Señor Jesús. Mucho pueblo, mucha gente en este mundo está necesitando este mensaje. Un gran ejemplo para nosotros como iglesia militante que es que tenemos que estar trabajando para que muchos se vuelvan a Dios. Juan el Bautista predicó en su pueblo. Aquí como dice, él hará volver a los hijos de Israel al Señor su Dios. Y ahorita nosotros también tenemos que hacer volver a este mundo al Señor. Y en el 17 dice, ¿y esto cómo va a ser? Pues predicando las buenas nuevas de salvación. También en el versículo 17 nos dice, e irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los hijos desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto tampoco ha cambiado el día de hoy. Esto también es para nosotros. También el mensaje de Juan es una exhortación directa a todas las familias de la tierra para restaurar un liderazgo piadoso, padres bondadosos en el hogar. Un llamado a nosotros, a los padres, a volvernos a nuestros hijos con amor y compasión, sin egoísmos. Hoy a causa de que la familia está tan dividida, matrimonios terminados, padres que no quieren dedicarle un tiempo a sus hijos, padres que a lo mejor el matrimonio se disolvió, aunque no es voluntad de Dios, que se divorciaron, pero él ya no tiene tiempo para los hijos, no, ni ella, y los hijos quedan ahí sin que reciban ese afecto tanto del padre y de la madre como lo necesitaban. Muchas personas que se divorcian están con tiempos para los hijos, ¿no? O sea, mira, ya te dediqué toda la tarde, pero ahora yo me retiro porque este es mi tiempo, es mi vida y mi espacio. Y dejan a los hijos solos. Tú, si ya eres padre de familia, madre de familia, quiero decirte que tu espacio no lo hay. Ahora tenemos que dar cuentas al Señor de nuestros hijos, porque vamos a rendir cuentas de todo. Entonces, esto es muy importante, que salgamos de ese egoísmo y de ese espacio. Si tienes que trabajar, estoy de acuerdo, que estás cansado también, pero que necesitamos también mostrar a nuestros hijos respeto, compasión y amor también. A lo mejor tu matrimonio sigues unido, pero hay problemas en el matrimonio y se empieza a reflejar en los hijos. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Si como padre soltero, como madre soltera o como matrimonio es a tiempo de ponernos. Como hijo es a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor para poder respetar y honrar a nuestros padres. E irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto estaba ya también marcado desde el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 7.
ahí había una instrucción y decía para los padres: y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es muy importante. Los padres somos responsables de enseñar estas verdades espirituales a nuestros hijos. No es ya que tú quieras: hijo, yo te tengo que orientar. Por eso es muy importante que levantemos altares familiares en casa y oremos juntos y tengámonos amor y tolerancia. Y llegamos a la conclusión. Para tener un pueblo bien dispuesto al Señor. En Juan el Bautista se cumplió la profecía de Malaquías 4:6, esta que decía que irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, era Juan, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esta profecía se cumplió en Juan el Bautista. Por medio de él los hombres serían llevados a la unidad de la fe, aquí como vemos, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, bien dispuesto. Así es que en Juan el Bautista se cumplió esta profecía de Malaquías 4, en donde serían llevados los hombres, en donde por medio de Juan el Bautista los hombres serían llevados a la unidad de la fe, al arrepentimiento y a la conversión para tener un corazón bien dispuestos para recibir al Mesías. El mismo Señor Jesucristo elogió a Juan diciendo que él era el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y que en él se habían cumplido la profecía respecto a Elías. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo 11, que dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y Juan el Bautista aún no había visto ni la crucifixión, ni la resurrección, ni la ascensión de Jesús. Los discípulos sí, ellos ya tuvieron un mayor testimonio, y nosotros ahora también, porque Jesucristo ya dio su vida por amor a ti. Jesucristo ya resucitó y Jesucristo ya subió y está sentado a la diestra del Padre, y nosotros como iglesia tenemos que seguir dando este testimonio de que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. El mensaje sigue siendo el mismo, y aún el mismo Señor Jesucristo dijo que en los versículos siguientes de Mateo, en el capítulo 11, del 15 al 19, decía que las ciudades no se querían arrepentir. La pregunta sigue siendo la misma para nosotros, que Jesús nos está pidiendo un corazón bien dispuesto a rendirle nuestras vidas. Está viniendo un tiempo tremendo que estamos viviendo ahorita por el poder del Espíritu Santo. Es un tiempo de gracia, pero Jesucristo ya está a las puertas. En cualquier momento la iglesia será arrebatada. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Y seguimos también esperando la segunda venida de Cristo. Así es que hoy la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta sigue siendo la misma. Y dirás a este pueblo: así dice el Señor, he aquí que pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Esto nos lo dijo en Jeremías 21:8 y sigue siendo lo mismo. Delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. Si escogemos el camino de la vida es Jesús, porque fuera de Jesús no hay vida.
Así es que esto está puesto en mi corazón, que como congregación, unidos en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, sigamos en avanzada y preparemos un pueblo con un corazón dispuesto al Señor. Nos habla nuevamente de dejar los malos caminos y volvernos a Él, para poder traer muchas almas a Cristo en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pues ya se ha terminado el tiempo. Vamos a disponer nuestros corazones para orar un momento. Es a tiempo de ponernos a cuentas. Y si tú hoy le quieres rendir tu vida a Jesucristo, o nunca habías escuchado un mensaje como este para poderle rendir tu vida a Jesucristo, hoy es el día. Y después vamos a continuar como Iglesia de Cristo para disponerle nuestros corazones y que Él siga obrando en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón. El Señor está atento a lo que tú vas a decir hoy. Él está vivo y digámosle con todo nuestro ser: Señor Jesús, hoy acabo de oír que sin ti no tengo esperanza de vida. Te suplico que me perdones todos mis pecados. Yo te reconozco como el Mesías, como el Hijo de Dios que vendría a salvarnos y que por mí diste tu vida en la cruz del Calvario y que moriste por mí, pero también que resucitaste para que yo tenga hoy vida y la esperanza del regalo de la vida eterna. Te suplico, Jesús, en esta tarde que vengas y tomes el trono de mi corazón y que venga a morar tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida piadosa conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te damos por las personas que hayan hecho esta oración por primera vez y sigan siendo edificadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy, como iglesia militante, disponemos nuestros corazones, nos rendimos completamente a tu señorío para tener ese corazón dispuesto, Señor, para preparar ese pueblo que tú quieres, para que tengamos un corazón bien dispuesto para que tú regreses. Te lo suplicamos y que unidos en un cuerpo en Cristo, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu, en un mismo bautismo, cuando tú regreses nos encuentres trabajando para ti. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, por este momento tan precioso que pudimos escudriñar las Escrituras. Te damos las gracias, la gloria, la honra y la alabanza. Y seguimos agradecidos por la vida abundante que nos has dado en Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Seguimos con disposición a seguirle sirviendo al Señor los lunes y los miércoles también vamos a seguir el curso de Corderitos. Por favor, continúa en unión con nosotros para que, como un pueblo en Cristo, tengamos nuestros corazones dispuestos, un pueblo bien preparado con un corazón dispuesto a servirle al Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Buenas tardes.